el análisis en general, el contexto en donde nosotros estamos ahora después de una pandemia que nos mantuvo en cuarentena, muchos estudiando desde la casa, también muchos con teletrabajo, porque hablamos de tanto los niños como los adultos. Somos distintos de lo que éramos hace 2 años. Sí. Bueno, yo creo que para contextualizar, como tú me estás pidiendo, yo lo veo de la siguiente manera. Creo que el tiempo de confinamiento, el tiempo de la pandemia, creo que fueron tiempos muy duros, muy difíciles, y cada persona, sobre todo en este caso personas vulnerables que ya tenían a lo mejor algún trastorno psicológico, y los jóvenes que están en proceso de maduración, tuvieron efectos secundarios después de la salida de este confinamiento, en términos de hacer nuevas cosas, en el fondo de querer cambiar cosas, pero de una manera en que no era la más apropiada. Pero esa es una parte. A mí me gustaría referirme a la otra parte también. Yo creo que no podemos, o sea, según mi punto de vista, no podemos echarle como en el mismo bolso todo la responsabilidad de la violencia que está pasando ahora, sobre todo con los jóvenes, a el efecto post-pandemia. No, creo que es completamente injusto y además equívoco, bajo mi punto de vista. Creo que estamos en una sociedad en que, en primer lugar, las personas adultas están siendo muchas veces un modelo de violencia o de agresividad o de no saber resolución de conflictos. Tenemos a los primeros agentes de socialización, que somos nosotros, padres y madres, los que somos padres y madres, que estamos muchas veces dando modelos que por un lado verbalizan una cosa, pero hacen otra en la práctica. Y por último, que también están los profesores, con todo respeto hacia los profesores, yo tuve el mejor profesor del mundo que ya está muerto, que es don Julio Orlandi, los profesores como segundos agentes de socialización, pues ellos también han tenido una serie de procesos, y con todo respeto, entre los profesores tampoco muchas veces hay un clima que sea un clima de modelaje para salir, para entregarle a los jóvenes maneras de poder decir con lo que no están de acuerdo, pero de una forma no violenta. Así que claro, creo ¿cómo que resolvemos los conflictos? En el fondo también es bien relevante ese punto, y Carlos Díaz, como presidente del Colegio de Profesores, también nos puede dar a conocer su apreciación, porque claro, los profesores también son ciudadanos que también vivieron la pandemia, son ciudadanos que también tienen problemas en la vida real, domésticos, y además tienen que enfrentar esta situación que son sumamente graves en el colegio. Entonces, no fueron preparados para ver estos hechos de violencia. Pero ¿cómo lo hacemos para tampoco estresar al profesorado y que esta situación sea un círculo vicioso? Correcto, sí. Bueno, primero señalar indudablemente que estamos frente a un tema país. La situación de la violencia hoy día es una situación del país que indudablemente nos pone en una perspectiva de que de aquí debe de haber una decisión de Estado de cómo enfrentarla, porque en definitiva este es un tema de salud mental. Y por supuesto que este tema de salud mental se ve hoy día doblemente perjudicado después de 2 años que hemos estado en una situación que indudablemente nadie estaba preparado. Pero además frente a una situación en la cual durante estos 2 años los estudiantes no han estado en los establecimientos educacionales mayoritariamente, y todo lo que ha sido el proceso educativo se ha hecho exclusivamente en función del profesorado y lo que ha podido llevar a cabo y ha podido realizar. En ese sentido, es muy preocupante que no hay políticas respecto de salud mental en estos últimos 2 años para poder enfrentar situaciones como estas, y pareciera que hoy día la lógica al inicio de este año escolar ha estado más bien en la perspectiva de tratar de hacer ver de que aquí hay una normalidad, de que todo va a funcionar tal cual, como que si aquí nos saltamos 2 años, pasamos en blanco y no ha pasado nada. Incluso hay medidas que se tomaron que nosotros las cuestionamos con mucha fuerza inicialmente y que lo dijimos. Por ejemplo, el tema de la jornada escolar completa, ni siquiera cuando no tenemos pandemia se inicia el primer día ni la primera semana de clases. Es decir, partir de inmediato con 8 o 10 horas de clase de inmediato, que indudablemente después de 2 años en los cuales los estudiantes no han estado en los espacios escolares, repercute, porque hay toda una situación de aprendizajes y de puesta en práctica que hay que llevar adelante indudablemente. Y por tanto lo que hoy día vemos es una violencia
que es muy fuerte en los espacios escolares, lo hemos podido constatar, muchas cosas llegan acá, otras no llegan a la televisión, pero sabemos que es así, pero que hay cero apoyo del Estado de Chile hacia lo que es la profesión docente para que podamos llevar a cabo efectivamente la labor que corresponde. Carlos, tenemos un mensaje que llega también a través de WhatsApp. Es muy importante saber qué opina o qué quiere expresar también la gente que nos está viendo en sus casas. Voy a pasar a... Esto es un audio de Elizabeth. Escuchemos. Mi hijo el día 14 de marzo sufrió una agresión en el colegio Luis Arrieta, en el cual un compañero intentó agredirlo con un lápiz en la zona abdominal y torácica, luego se abalanzó sobre él, causándole lesiones en la nariz. El colegio, la única información que me dio fue que el menor que lo agredió estaba descompensado psicológicamente. Ellos no hicieron nada ese día para compensar a mi hijo. Mi hijo estaba mal, asustado, con miedo. Me avisaron a las 3 de la tarde de lo sucedido. Yo me acerqué al colegio y en el colegio lo único que me dijeron que había sido un accidente. Yo tuve que contratar lesiones con mi hijo, tuve que ir a Carabineros, tuve que ir a un médico para que viera en qué condiciones está, y el colegio lo único que ha hecho es mandarme un correo vía electrónico ofreciéndome psicólogo y llamándome en 2 oportunidades para ver cómo está. La superintendencia se comunicó conmigo, yo hice los procesos de fiscalización, inicié los procesos de fiscalización, y actualmente lo que me dicen es que el colegio tienen que ver cómo son los protocolos, solamente eso. Mi hijo lo retiré del establecimiento, lo tengo actualmente sin establecimiento educacional, porque lamentablemente hay listas de espera para poder cambiar a los niños, y con temor, con miedo a salir, con todo lo que pasó ese día. Ya. Elizabeth nos habla de una situación gravísima y además ahora no tiene colegio para su hijo. El sistema también se tiene que hacer cargo. Yo me imagino que un niño que es retirado de un colegio porque sufre este tipo de violencia, que ya estamos hablando de una situación sumamente grave, es prácticamente un delito. No, ella no especifica qué edad tienen los niños involucrados, pero claramente aquí tenemos que abordarlo de manera más general. Y sobre todo, Carlos, porque... Claro, los profesores no están preparados para enfrentar estas situaciones de violencia, ¿cierto? Y tampoco vimos venir que este nivel de violencia se iba a presentar en las 3 primeras semanas de colegio. Allí nos faltó quizá anticiparnos si sabíamos que veníamos con una sociedad en general muy estresada o muy angustiada producto de la pandemia, anticiparnos a esto y en vez de empezar con lo académico de manera inmediata, hacer un trabajo psicosocial con los alumnos. ¿Ustedes vieron eso en algún minuto? Porque la verdad es que el Colegio de Profesores solo se refería al protocolo COVID. No, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Aquí el tema central tiene que ver con cómo también evaluamos lo que es hoy día el sistema educativo chileno. Y hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, que se ha profundizado, por supuesto, en tiempos de pandemia. Pero hoy día tenemos un sistema educativo que propicia fundamentalmente la competitividad entre unos contra otros. Ese es el tema de fondo. Aquí no hay una preocupación más que la lógica estandarizada, que es tratar de sacar un excelente resultado, y por tanto aquellos que no están en esos estándares hay que hacerlos a un lado, y por tanto esa lógica ha sido muy, muy dañina. Sí, pero eso y que va cuanto, también en la línea a lo académico. Claro, pero va también en la línea de entender de que aquí la competitividad es la que se ha impuesto por sobre el diálogo, la comprensión, el trabajo en conjunto, en el fondo, la comunidad escolar o las autoridades de los colegios se preocupan de lo académico y por otra parte nadie se preocupa de la violencia. El sistema hoy día nos lleva a una situación en la cual lo único que importa es el logro en la prueba SIMSE con un número de logro determinado. Y lo central que nosotros hemos venido pidiendo, educación integral. La jornada escolar completa que inicialmente se planteó que en la tarde iba a haber talleres, iba a haber música, iba a haber teatro, danza, se ha circunscrito exclusivamente a más clases de lenguaje y matemática porque es lo único que se mide. Y no hay una preocupación por una educación integral que reclamamos al gobierno anterior y al anterior del anterior y hemos reclamado también al actual. Aquí hay que cambiar de óptica respecto de hacia dónde dirigir la mirada de cuál es el sistema educativo que necesitamos para avanzar hacia una distinta sociedad. Es que yo creo que eso de todas maneras, obviamente, si ustedes lo solicitan es porque se necesita, ¿no es cierto?, además al interior de los colegios, pero también desde la experiencia, ¿no es cierto, Carlos?, como en el fondo el tema de qué pasa con los protocolos, porque uno dice hay un protocolo de actuación, hay un ¿no es cierto?, hay un comité de convivencia, hay un cargado en convivencia, yéndonos como a lo que está pasando hoy día, de lo que hay que hacerse cargo, que es la violencia. Finalmente, ¿cómo se enfrentaba esto antes? ¿Funciona o no funciona? Porque
porque da la sensación, y hay varias personas que me están escribiendo a mi WhatsApp en este momento diciéndome que la llamada de teléfono o el mensaje de voz, el audio de Elizabeth, es muy cierto. Al final, quien termina en el fondo pagando los platos rotos es el niño o niña agredido, que termina saliéndose, ¿no es cierto?, del sistema educativo, sin saber si va a tener un colegio. Y finalmente, ¿qué pasa entonces con el agresor? ¿Cómo funcionan los colegios en este sentido? Bueno, de partida hay que señalar que el protocolo que hoy día tenemos rige desde el 20 de junio del año 2018, antes de la pandemia. Se elaboró mucho antes, ahí fue publicado. Por tanto, no se ha hecho parte ni se ha hecho cargo de lo que significa además avanzar en un proceso educativo en tiempo de pandemia. O sea, no se usa. No ha habido absolutamente ninguna variación respecto de lo que había y de lo que existía con anterioridad a la pandemia. En estos últimos 2 años nosotros, por supuesto, hemos ido solicitando poder volver con preocupación central en lo psicosocial, cuestión que nos parece central y fundamental. Y lo que se dejó de hacer a y lamentablemente principio de no se ha año. dado.